recibir al licenciado Pastor Montoya, que siempre nos acompaña a discurrir, trata él de ayudarnos a comprender cómo hay que educar a las bestias. ¿Cómo le va, licenciado? No digas eso. No. No se puede. El término técnico que acuñé hace un par de años es neobestias. Ah, neobestias, bien, está bien. Neobestias, sí, porque son bestias de nuevo tipo. Claro. Por ejemplo, tienen celular. Ajá. Y las bestias de antes no tenían celular. Claro, hay una diferencia importante. Hay una diferencia que está dada por el artefacto, sería así. Y entonces, bueno, ahora en el zoológico de gente en realidad ha estallado la cuestión política. No, la cuestión política doméstica. Ajá, que es, bien. Que es una especie de puterío infernal, ¿no es cierto? Como corresponde a un lugar donde todo el mundo ha sido como corrompido por un sistema autoritario pergeñado hace mucho tiempo, con un nivel de sofisticación envidiable en algún sentido, que es, bueno, no importa ahora, pero el asunto es que el que iba a ser el que fue electo diseñó que todos los cargos de secretarios, subsecretarios, jefes de no sé qué y de no sé cuánto, pero un montón de cargos se convirtieron en cargos, y los regentes, todos, cargos políticos, y eso significa que los pone con el dedo. Ah, claro. Entonces se compró a cuánta persona quiso, porque además los que iba descartando, supongamos, te pongo un nombre regente, no me gusta, ahora voy a poner este otro, pongo este otro, y a vos, ¿qué hago? Te vas a enojar, te vas a sentir muy mal, porque no, lo que hago es, vos tenés la mayor cantidad de horas, listo, te la doy toda la hora, la mayor cantidad de horas, y además te pago un cargo X para que hagas una función aparte. Entonces vos tenés un cargo de 20 horas por encima del máximo. Bien. Hay algunos que tienen ese privilegio y otros tienen el privilegio de ser jefes de enseñanza práctica, de enseñanzas prácticas que no existen. No sé cuántas horas te pagan, tal vez no es mucho, no sé. La cuestión es que el manejo discrecional de los recursos es lo que se entiende como poder político en las tierras del sur del continente. O sea, hoy me toca ya entrar al humanismo renacentista y qué sé yo, a la modernidad. Entonces yo le decía, bueno, hay un autor, hay un filósofo político que escribió los discursos de Tito Livio en los que habla de la república en términos ideales, pero que también escribió un texto más realista, porque el tipo había sido expulsado y entonces le quería enseñar al mandatario de Florencia, al conde, al no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, duque o lo que sea, que él le podía ser útil. O sea, cómo podía recuperar ese cargo, y entonces le ofrece enseñarle qué libro es, quién es el autor, le pregunto, ¿y qué descubro? Obviamente nadie sabe Maquiavelo el Príncipe, ¿cierto? Pero esa era la segunda cosa que yo le pregunté, porque la otra tenía que ver. ¿Ustedes saben quién es Petrarca? Cero. Nadie sabe que. Yo les voy a dar 3 alternativas para que elijan. ¿Es el padre del asado, el padre del locro o el padre del humanismo? Ahí se dieron cuenta que les estaba tomando el pelo, ¿no es cierto?
Yo digo, porque este colegio, ¿un colegio qué? ¿Cómo le llaman a este colegio? Humanista. Dice. Y yo le digo, mire, yo hice judo 3 años, llegué a cinturón amarillo, era medio, no era tan malo, pero no era bueno, digamos, sobre todo cuando hice eso. Después volví a los 16, no era tan malo, pero bueno, yo le digo, miren, había una colchoneta y un cuadrito. Y en ese cuadrito, creo que el tipo se llamaba Jigoro Kano, y era el padre del judo. ¿Alguien podía no saber quién era? Era el único cuadrito. Leo, si alguien preguntaba quién es ese tipo, y tenía que ser un cinturón blanco. Claro. ¿No es cierto? Un tipo recién llegado que no sabe nada. ¿No es cierto? Es cierto que podés no saber las palabras japonesas con las que se designan los lances, claro, y las distintas posiciones y las distintas no sé cómo sería, prácticas que tiene el judo. Pero ustedes son estudiantes de un colegio humanista que no solamente no saben quién es el padre del humanismo, no saben qué es el humanismo, sino que además no les interesa quién logró ese efecto. Que ustedes no se interesen. Ustedes no les interesan qué es ser de este colegio. Dice virtud y letras, el lema del colegio, y a ustedes no les importa ni qué quiere decir. Y no estoy hablando de chicos de primero o segundo año, yo tengo alumnos de quinto a séptimo, y los que no sabían quién era Petrarca eran los de séptimo. ¿Cierto? Claro. No les sonaba el nombre. Yo digo, miren, yo soy bruto porque yo soy del Belgrano. Pero en el Belgrano nos enseñan mínimamente que los escritores eran de Petrarca y Boccaccio. No sé, nosotros somos brutos porque la cultura humanista está acá. Se supone. ¿Qué fue de la cultura? ¿Está muerto el humanismo? O sea, y parece que ustedes está muerto. ¿Y cómo lo mataron? Yo digo, miren, es más grande que el humanismo, incluso el asesinato. Porque yo digo, miren el aula virtual de lógica, a los de quinto, esto, ¿no? A los de quinto. Ven, hay un nave allí. Sí, dice, un pajarito. Bueno, ¿qué pajarito es? Y es un dibujo, pero debe ser un búho o una lechuza. ¿Y por qué hay un búho o una lechuza? Uno solo sabía. Quiero tirar, ¿no? Uno solo sabía, y le digo, pero el problema no es que uno solo lo supiera, porque como lo sabía, no se lo preguntó, porque ya lo sabía. El verdadero problema es que el resto no se pregunta por qué hay un pajarito ahí. ¿Y por qué no se preguntan? ¿Por qué? Porque han sido entrenados para el oro. Bueno, ¿hay algún problema entre sus profesores y ustedes, y entre ustedes y el humanismo? ¿Y hay algún problema que hace que ustedes, bueno, no se activen? No. A lo del séptimo le digo, bueno, un filósofo, porque Petrarca no es muy conocido por los filósofos, porque bueno, está bien, tenía algunas cuestiones filosóficas, pero principalmente el tipo era un poeta, ¿cierto? Claro. Y entonces, okay. lo que escribió Platón, filosofía, digo, y lo que escribió en italiano, o en lo que sería después el italiano, o qué sé yo, un dialecto de por ahí, fue poesía amorosa, ¿no? El cancionero, la poesía para Laura. Claro. ¿Cómo convertir una pasión carnal, porque el tipo se siente atraído por una mujer,
y piensa que la única forma de liberarse de ese pecado es convertirse en un poeta. Claro. ¿No? Entonces, bueno, nosotros por suerte ya no pensamos así, no nos importa demasiado. Si estaba buena Laura, why not? Digamos, ¿no? Sería. Pero yo decía, bueno, y ellos sí había, como yo había tenido esta conversación ayer, con los que había conversado hoy, o con los que estaba conversando hoy, uno o dos, no te voy a decir todos, uno o dos que conocen a algunos que son los leídos del otro lado, del otro séptimo, ya sabían esto y habían estado hablando si el humanismo estaba muerto o no, y lo habían relacionado con la historia de, bueno, no hay modelos. Bien. No hay modelos. No, bueno, sí, no hay modelos. Petrarca, que se quería un modelo, se quería convertir en un modelo, ¿no? En un modelo de, bueno, de buena persona. Él dice vita beata, ¿no? La vida beata no es la vida que nos atrae a nosotros, ¿no? La vida beata de Petrarca. Pero hablando de estas cosas, yo le decía, miren, si no buscan, si no se preguntan, cuando yo era chico se usaba una expresión que era melonear. O sea, un militante te meloneaba con sus huevadas, dije tonterías, creo, sus tonterías, y el meloneado terminaba repitiendo las tonterías que el militante cuadrado le había inculcado en el coco. Y a eso le llamábamos melonear. Ustedes, sin saberlo, han sido meloneados para que no se pregunten ni nada. Claro. Entonces, se olvidan de todo y le digo, y algunos, por ejemplo, me desacreditan y dicen que lo único que aprendieron de mí en lógica es que mi hijo era un idiota que jugaba al LOL, porque jugaba al LOL. Y yo le dije, no, mi hijo es un idiota, pero no porque juega al LOL. Mi hijo es un idiota y juega al LOL. Le digo, ¿y qué quiere decir es un idiota? Bueno, otras cosas. ¿Qué quiere decir? Estuvimos examinando, que sería la palabra idiota, y le digo, ¿saben qué? Hay un filósofo que escribió un libro con esa palabra. Y le digo, se la dedicó a los estudiantes del Montserrat. ¿Y cuál es el idiota? Claro. ¿Qué quiere decir el idiota? El profano. El profano es el que no sabe. Y el tipo Nicolás de Cusa, piensa que muchas veces el que no sabe, el ignorante, es capaz de juzgar mejor que el que tiene muchos libros devorados. La erudición no enseña sabiduría o sensatez, y hay una sabiduría oral. ¿No? Entonces estuvimos hablando de estas cosas, pero bueno, se asoma la batalla política entre los docentes y un momento en el que la verdad va a ocultarse y el humanismo también. Claro. Bueno, pastor, Bueno, muchísimas gracias. espero que haya sido divertido al menos. Sí, totalmente. Bueno, un abrazo, Marcito, y un saludo a todos. Un abrazo grande, pastor. Ahí vamos.